Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Vamos a abordar el tema de nuestra sesión del día de hoy, que justamente vamos a hablar del régimen del público de las comunicaciones comerciales transfronterizas. Vamos a hablar acerca de unos conceptos iniciales, lo que conlleva definir este concepto y todo lo que conllevan las comunicaciones en general como un primer paso hacia hablar después ya específicamente de las telecomunicaciones, cómo funcionan las telecomunicaciones, la radiodifusión y posteriormente ya por ahí del segundo parcial hablaremos del tema de derecho informático o derecho a las nuevas tecnologías. Justamente en esta sesión vamos a abordar algunos temas muy conceptuales, muy introductorios a esos temas que precisamente pues, nos van a ayudar a definir qué es el régimen jurídico de las comunicaciones comerciales transfronterizas, que por suerte el título de la materia, tanto de la unidad, es el mismo y que pues es importante que nosotros lo definamos para entender los parámetros que este ejercicio conlleva. Entonces, partiendo de esto, tendríamos que definir qué es este régimen y lo podemos definir como este conjunto de normas jurídicas que rigen las comunicaciones, el desarrollo tecnológico, la publicidad y la promoción de bienes y servicios. Todo esto es lo que se realiza a través de medios electrónicos. Entonces, todo lo que traspase una frontera nacional o incluso dentro de la misma frontera nacional y que conlleve la utilización de medios electrónicos, podríamos hablar que se trata de este régimen jurídico de comunicaciones. Ya sea que hablemos en sus vertientes de comercio electrónico, que hablemos de delitos informáticos, entre otras cuestiones, ¿no? Telecomunicaciones en sí o radiodifusión. Que justamente, aunque pareciera que las telecomunicaciones y la radiodifusión son nacionales, la verdad es que vamos a ver temas que nos dicen que no, que son a nivel internacional y que tenemos que tener en consideración algunos conceptos y fundamentos para entenderlos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, este régimen lo que busca es precisamente armonizar esas prácticas comerciales e internacionales para que, pues, justamente se dirijan hacia la protección del consumidor. Esto lo realiza a través de cuatro vertientes. Primero hay que armonizar y modernizar la legislación. La legislación es internacional, pues y contempla diversos aspectos de protección del consumidor, de regulación de bienes y servicios comercializados a través de medios electrónicos, también cómo es que las comunicaciones van a ser jurídicamente válidas, entre otros aspectos. Pero justamente a nivel internacional, pues se lleva una regulación y a nivel nacional podríamos tener otro tipo de regulación. Puede ser que se reconozcan los mismos conceptos, puede ser que se reconozcan algunos diferentes o que se trate de distinta forma alguno de ellos. Entonces, lo que busca hacer este régimen es precisamente armonizar todos esos conceptos, armonizar todas esas reglas y llevarlas justamente a la par de lo que dice tanto la legislación internacional como lo que dice la legislación nacional. En segundo punto tenemos la protección del consumidor, que justamente es esta protección que se genera a través de esas normativas para que justamente no haya prácticas anticompetitivas, no haya una competencia desleal y que, bueno, el consumidor esté protegido jurídicamente dentro de sus fronteras, pero también fuera. Que vamos a ver en temas ya de comercio electrónico mucho más adelante, no nos competirá en este primer parcial, pero sí en el segundo parcial, que justamente lo que ha pasado con esta protección al consumidor es que fuera de su frontera nacional, el consumidor queda desprotegido. Porque justamente la globalización y toda la liberación del comercio ha traído consigo algunas aplicaciones de comercio electrónico que justamente han llegado tanto a la frontera nacional, en el caso de México, y que venden productos que se comercializan en otro país, en otro estado y que justamente el consumidor quede desprotegido al no tener un medio al cual reclamarle o mediante el cual exigir el cumplimiento de ciertos derechos. Y entonces, pues vamos a ver que precisamente este régimen busca que lleguemos hasta ese punto. Que todavía estamos en transición, pero pues justamente lo lograremos a través de esto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de esos acuerdos internacionales. Si esos acuerdos internacionales no están bien establecidos, no contemplan las reglas de manera específica de cómo es que se va a regular, no vamos a tener un avance en esa armonización, en esa modernización y en esa protección al consumidor. Entonces van de la mano. Y vamos a ver dos conceptos que no los vamos a tocar ahorita, les digo, esto es nada más meramente introductorio, que los vamos a abordar más
en el segundo parcial, que es precisamente la neutralidad tecnológica y la equivalencia funcional, que precisamente habla de que todas las comunicaciones sean reconocidas al mismo nivel que una comunicación que podamos llevar de manera escrita o de manera física, y que esa misma validez que tiene esa comunicación sea la misma que tenga la comunicación digital, que tengan el mismo valor probatorio, que tengan el mismo valor en cuestión jurídica, el mismo cumplimiento normativo. Y precisamente la neutralidad tecnológica es precisamente armonizar la tecnología, bueno, la normativa a la tecnología. La tecnología es un poco difícil que nosotros lo podamos armonizar porque pues va a ser cambiante y vamos a estar cambiando a cada ratito de tecnología. Pues no va a ser tan certero que vayamos con la misma tecnología o que esa misma regla de la tecnología siga el camino. Pero antes de hablar de todo eso, tenemos que tener un concepto fundamental bien conocido, que es la sociedad de la información. Este concepto de sociedad de información no es nuevo, se ha estado estableciendo alrededor del tiempo y que precisamente llega como ese punto medular en que las tecnologías empiezan a facilitar nuestra vida, pero también que se empiezan a introducir a nuestra vida. Entonces, podemos entender esta sociedad como que en aquella sociedad en la que las tecnologías facilitan, en la medida que estas facilitan tanto la creación, la distribución y la manipulación de la información, precisamente estas tecnologías van a desempeñar un papel esencial en las actividades tanto culturales, sociales y económicas. O sea, va a ser un beneficio mutuo. Tanto estas tecnologías van a seguir creciendo, van a seguir innovando, como también va a innovar nuestra forma de hacer las cosas. Para 1980 más o menos, este autor, Yoneji Masuda, nos decía o emplea este concepto de sociedad de la información como aquel periodo de tiempo en el que tiene lugar la innovación de la tecnología, la información y las comunicaciones. Entonces vamos a ver estos tres conceptos que al final van a armar un concepto más general. Precisamente estos tres elementos nos permiten transformar la sociedad. También así producir una expansión en la calidad de la información y el aumento en el almacenamiento de la misma. Lo que logró la sociedad de la información es liberar toda la información que se tenía almacenada y tenerla de una manera más cercana hacia las personas. Entonces, la propia red o el propio Internet lo que generó es esto, acercar más conocimiento a las personas, pero también disminuir el conocimiento de las personas, que ahorita es uno de los conceptos que vamos a ver más adelante. Pero siguiendo con esta sociedad de la información, tenemos estos cuatro aspectos muy importantes que tenemos que conocer, que es que surge como un uso sistemático de las órdenes y el conjunto de los ordenadores y el conjunto de la tecnología, precisamente las comunicaciones, y que es una sucesora de la sociedad industrial. A su vez, se crea como el nacimiento de una época nueva denominada la era de la información. Es todo este liberamiento de la información. Y aquí es con este concepto donde surge una sociedad donde lo básico y lo esencial es la calidad, eficiencia y la rentabilidad inmediata de la información. Y entonces surge como una expresión para definir ese cambio generacional y también el cambio de la riqueza que ahora es trasladada de la industria a los servicios. O sea, ya antes era la industria tecnológica, todo lo que genera la industria tecnológica, pero ahora esa industria tecnológica lo que está generando es acceso a información, acceso a datos, acceso a tanto conocimiento, que lo que tiene que surgir ahora es cómo vamos a comercializarlo o cómo lo vamos a generar. Y entonces llegan a comercializarse pues datos, conocimiento a través de todas estas redes de tecnología. Precisamente la Comisión Europea consideró que existen tres factores que se encuentran presentes en este cambio. Precisamente es el cambio económico que les decía, es estos cambios en la globalización, la aparición de las nuevas tecnologías y la flexibilidad laboral. Ahora, no tanto en esa época o a principios del siglo XX, pero justamente ahora sí ya es más conocido, que es la flexibilidad laboral. Se ve como el teletrabajo, como esta modalidad híbrida de trabajar, en el que pues precisamente incluso en la educación ustedes pueden estar estudiando a distancia y de manera presencial. Entonces trajo un cambio tanto social como económico, como demográfico, como educacional. También tenemos cambios demográficos, que precisamente es donde aparece la sociedad mosaico. Esta sociedad mosaico lo que quiere decir es que todas las culturas van a convivir, pero no se van a mezclar. No es que
con esta liberación ya tengamos culturas diversas, digo, una sola cultura, sino que más bien hay culturas diversas que todas están conviviendo entre sí, pero sin mezclarse. Entonces ya no es lo mismo que antes que convivías con tu misma cultura y ahora ya puedes convivir con otros tipos de culturas, igual dentro del mismo país, pero también fuera del país. Y precisamente vienen los cambios de valores, que pues justamente cambian la forma en que el matrimonio se ve, la religión, el ocio y la forma en que se generan estos aspectos. Ya no solamente es hablar de el matrimonio como una institución o la religión como un lugar al que puedes ir a profesar ciertos aspectos religiosos, o la forma de nosotros incluso generar ciertas actividades extracurriculares, ¿no? Entonces ahora ya lo hacemos a través de la tecnología y se puede generar sin ningún problema. Y precisamente eso es lo que trajo la sociedad de la información, que fue evolucionando a tal grado que para 1990, de acuerdo con Manuel Castelo, aquí consideraba que el origen de la sociedad de la información estaba ligada a otros tres aspectos fundamentales: la revolución de la tecnología y la informática, la reestructuración del capitalismo a partir de la crisis de los años 60 y la formación de los movimientos sociales en torno a los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo, la paz y la solidaridad. Todo eso cambió la forma de ver la cultura como la teníamos antes y que precisamente con la entrada de la tecnología esto revolucionó. Ya hay más movimientos sociales, ya se conoce más acerca de estos movimientos, pero también acerca de las crisis o problemas que la sociedad generalmente está teniendo a lo largo de, de su existencia. Y entonces, pues precisamente con esta liberación de la información, pues ahora ya es más conocido o ya podemos conocer más los problemas que suceden no solo en nuestro entorno, sino fuera de nuestro entorno. Justamente en este análisis fue en 1990 que se empezó a utilizar el término de la era de la información, que era para definir el momento en el que la información se considera una ventaja táctica. Y es esta etapa del desarrollo de la sociedad en la que las personas y las entidades pueden adquirir y compartir la información de forma rápida, cómoda, pero sobre todo desde cualquier lugar. Les decía, esta liberación de la información no solo ya en nuestro entorno, sino a nivel mundial. Pero justamente lo que ha traído toda esta liberación de la información o todo este conocimiento desmedido ha traído ciertos problemas que tenemos que tomar en cuenta. La revolución tecnológica no es homogénea, sino que se fue generando eh, en desmedida. No dio tiempo para que la gente pudiera actualizarse o acostumbrarse a ella, sino que más bien fue, nació la tecnología, se empezaron a innovar y luego innovaron sobre la misma innovación y hubo cambios significativos. Y por lo tanto, aquí se aplica una gran variedad de fenómenos, tanto geográficos como políticos, culturales y legislativos, y incluso la edad de las personas, que aquí es justamente donde nace un concepto que ya sé que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es la brecha digital, y que todo esto sucedió gracias a la liberación de la información o a la sociedad de la información. Dicho de otro modo, podemos entender la sociedad de la información a través de este mapita, en el que pues esta sociedad de la información es una sociedad donde se puede implantar, utilizar y difundir la información y que esta es facilitada por las tecnologías. Tienen un protagonismo en un papel esencial dentro de la sociedad, la cultura y la economía, y cuyo fin es que los individuos desarrollen su potencial y calidad de vida. ¿Cómo lo hace o cómo influye esto en eso? Es a través de ciertos elementos, tanto tecnológicos, donde se utiliza el conocimiento científico para especificar modos de hacer las cosas de manera reproducible, y también el beneficio de hacer las cosas más sencillas para las personas, como también elementos económicos, culturales, políticos y educativos, que los iremos viendo más adelante. Pero también esta sociedad de la información exige el desarrollo de capacidades cognitivas, es decir, conocimiento de cómo utilizar esa tecnología y aplicarla en un caso en concreto. También el desenvolvimiento de la información. Y para eso se requiere un paso para llegar a esa sociedad de la información, que es que se generen nuevas formas de la educación, se crean nuevos roles, tanto para profesores como alumnos, y que todo eso genere conocimiento para que estas personas puedan acceder a la tecnología a partir de un conocimiento de esa información o de esas tecnologías.
justamente ahora que les decía, la brecha digital ha generado, pues o sea, ha generado a partir de ese desconocimiento de las personas sobre la tecnología. Este concepto de brecha digital lo podemos entender como la desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. En su manera conjunta, tanto la tecnología como la comunicación y la información forman las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC. Y esta brecha digital se da entre diversos grupos sociales, tanto económicos como geográficos. No se trata solo de no tener acceso a Internet, sino que también se tienen que tener las habilidades y conocimientos necesarios para utilizarlos de manera efectiva. Precisamente esta falta de conocimiento o los factores que contribuyen a que exista una brecha digital o que esta brecha digital crezca es el acceso a la infraestructura. Si no hay acceso a Internet o a dispositivos electrónicos, entonces tampoco tenemos calidad en los servicios y entonces eso provoca una brecha. Tenemos población que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a dispositivos electrónicos y por lo tanto no puede llegar a utilizar la área digital al 100%. Y no solo en las zonas urbanas, sino hablamos en zonas rurales más alejadas al centro del país, donde pues precisamente no tienen este acceso a esta infraestructura y por lo tanto no tienen acceso a estos servicios. Y eso dificulta diversos aspectos. Uno de ellos es el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es esta posibilidad que tienen esas personas de acceder a esos dispositivos, que generalmente no acceden porque son altos los costos, tanto el costo del dispositivo como el costo de acceder a la infraestructura, porque precisamente al no existir infraestructura, traer la infraestructura genera un costo excesivo. Entonces, si el servicio me cuesta una cantidad, pues lo voy a tener que vender al doble o al triple para que esa persona pueda acceder a ese servicio. Entonces, eso limita el acceso. Y les decía, esto generalmente se da en zonas rurales, no tanto en las zonas urbanas, pero sí en las zonas rurales, donde precisamente no existe esa infraestructura. La infraestructura es lo que vamos a ver ya casi al final de la presentación, o un poquito también más en la unidad 2, pero que justamente esto es lo que provoca esa brecha digital. Además de eso, lo que va a provocar es que tendríamos que generar alfabetización digital, que es precisamente eh, crear las condiciones necesarias como habilidades para que las personas puedan tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de manera efectiva y que esto no solamente se limite a el uso del dispositivo, también tiene que ser la búsqueda de la información a través de esos dispositivos, que una persona pueda tanto buscar información como conectarse incluso a una llamada telefónica vía remota, como usar su teléfono o dispositivo electrónico de manera que conozca cómo funciona. No solamente es tener la infraestructura, no solamente es tener el dispositivo, también tiene que conocer cómo funciona y cómo puede acceder a esos servicios. Y otro factor que contribuye a esta brecha digital precisamente son los factores demográficos. Tanto la edad, el género, la ubicación geográfica, las barreras lingüísticas, culturales, el nivel educativo pueden influir a que esa persona tenga acceso a estos servicios. Ustedes pueden decir, pues igual no es tanto la brecha que se pueda generar con una persona, porque pues si ustedes están dentro de una edad joven, pues entonces ustedes conocen cómo funcionan los dispositivos electrónicos, pero si hablamos de personas adultos mayores, pues no conocen a ciencia cierta cómo funcionan los dispositivos electrónicos. Muchas veces saben utilizar el teléfono nada más para mandar mensajes de texto o si acaso para buscar alguna otra información. Precisamente eso ya hay una brecha digital, tanto de edad como de género. Otra cuestión es que en zonas rurales, por ejemplo, si una persona generalmente lo que pasa o lo que genera la desigualdad es que los hombres tienen mayor acceso en zonas rurales tienen mayor acceso a estos servicios porque son quienes trabajan, quienes traen el dinero y las mujeres generalmente se dedican al hogar en esas zonas. Y entonces eso provoca una brecha digital. No va a ser en los mismos conocimientos que tenga un hombre que una mujer. Y entonces hay que hacer un conocimiento homogéneo y tratarlos en igualdad. Tanto el hombre como la mujer tienen que tener los mismos conocimientos y acceder a los mismos servicios, no solamente por su capacidad económica, sino también por su capacidad educativa o de conocimiento. Entonces, todos estos aspectos generan una brecha
y precisamente impiden que estas personas puedan acceder a un conocimiento tecnológico. Y que, les digo, hay distintos tipos de brechas, pero generalmente tenemos la que es de infraestructura. Entonces, una de las consecuencias que genera o que generan estas brechas es la exclusión social, la desigualdad económica, el aislamiento social, la pérdida de oportunidades. El no tener conocimientos tecnológicos, pues no pueden acceder a educación, por ejemplo, a distancia. No pueden acceder a puestos de trabajo porque les exigen tener conocimientos mínimos de paquetería de Office, Excel y PowerPoint, por ejemplo, o saber usar una computadora. Entonces, ahí ya tenemos un factor para la pérdida de oportunidades. El aislamiento social, pues sí, viven aislados, no están incomunicados y no pueden acceder a estos servicios de comunicación. Hay desigualdad económica, sí, no van a tener las mismas oportunidades que una persona en una zona urbana y por lo tanto hay una exclusión social a partir de esas tres o esas tres otras consecuencias generan esa exclusión social. Tan solo en México, de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, o de manera abreviada la INDUTI, para 2024 la brecha digital estaba en el 86.9% de las personas en zonas urbanas que usaron Internet, de las cuales de ese porcentaje solamente el 73.6% lo utilizaban en sus hogares. O sea, de toda la cantidad de personas que utilizó Internet, no todas tenían acceso a Internet en sus hogares, lo utilizaron en otros medios, ya sea en una plaza pública, en sus escuelas, en el trabajo o en otro lugar. Y precisamente ahí empieza a generarse la brecha, que si lo vemos en zonas rurales, el porcentaje es mucho menor. ¿Por qué? Porque el 68.5% fueron las únicas personas que utilizaron o que tuvieron acceso a Internet en esas zonas. Y esto lo podemos traducir a que 83 de cada 100 hogares tuvieron acceso a Internet, ¿no? Si lo vemos desde esta página que yo les pongo aquí, o sea que ustedes pueden acceder aquí al Banco de Información de Telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ustedes van a ver justamente que aquí están las brechas digitales. Este es un apartado nuevo del banco. El banco tiene, bueno, para que lo conozcan, el banco tiene distintos datos, tiene datos rápidos, entre otras descargas de datos, información interactiva de los servicios de telecomunicaciones, pero justamente aquí en las herramientas tiene esta, este apartado de brechas digitales, que es una herramienta interactiva donde se muestran todas las brechas que existen, tanto brecha de conectividad, de asequibilidad, de uso, otras brechas digitales. Hay una calculadora de cobertura y una calculadora de costos, ¿no? Pero si nosotros vemos la brecha de conectividad, que por ejemplo aquí dice, se refiere al acceso desigual o a la falta de acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, alámbrica o inalámbrica. Y entonces si nosotros abrimos aquí, vamos a poder ver en datos cómo es que se encuentra la brecha la brecha digital, o sea, cuántos tienen acceso a telefonía fija, cuántos tienen acceso a telefonía móvil, y tarda un poquito, pero ahí van a cargarse los datos. Igual ahorita como estoy compartiendo, pues me está tardando, pero a ustedes les debe salir un poquito más rápido. Entonces, aquí pueden ver los indicadores de brechas digitales en México, la brecha de conectividad, pueden ver la cobertura móvil por localidad, la cobertura fija por municipio, las personas y hogares que declaran no tener o no usar Internet por falta de conectividad. Pueden ver las localidades, cuál es el porcentaje de personas que han utilizado, y aquí les va a cargar un mapa que justamente es el mapa de cobertura móvil. Pues si se dan cuenta, miren, hay zonas donde ni siquiera hay cobertura y la zona central del país, pues bueno, tiene muchísima cobertura, ¿no? Pero hay zonas alejadas donde precisamente no tienen cobertura. Donde hay mayor cobertura es donde son ciudades y tienen pues precisamente el acceso a toda esa eh, cobertura de telefonía tanto móvil como fija, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ir jugando con los datos y pueden ver un poquito, ¿no? Acerca de esta precisamente déjenme regreso, ahí está. Y pueden ver precisamente todos esos datos de cómo está la brecha digital en México, ¿no? Que precisamente se hace a través de estos datos, ¿no?
pero pues para que tengan una mayor idea de cómo es que se genera. Y entonces otro de los conceptos que se generan dentro de esta sociedad de la información es precisamente la información. ¿Qué entendemos por información? Y precisamente la información debe entenderse en un sentido amplio que comprende tanto los procesamientos de tipos como sus diversas funciones de información. Debemos de considerar que la información es un derecho que se encuentra dentro de la Constitución y que ahí se establece que es un derecho fundamental, ¿no? Pero existen tipos, procedimientos, funciones que nos van a decir cómo es que existe la información o cómo es que se puede generar. Por tipos tenemos que hay hechos, noticias, datos, opiniones y ideas que se pueden considerar como información. Y el procedimiento es precisamente esta forma en que se trata toda esa información, ya sea que la almacenemos, que la tratemos, que la difundamos o que incluso nada más la recibamos. Entonces, eso es la información. Todo es todo lo que nos llega, todo lo que podemos leer, todo lo que podemos acceder, ya sean hechos, ya sean noticias, ya sea información educativa, entre otras cuestiones, ¿no? O incluso opiniones, ¿no? Incluso Facebook pues es una fuente de información. Puedes conocer acerca de otra persona, de cómo está, de qué es lo que está haciendo, un meme que está compartiendo o algún otro eh, cuestión que haya estado compartiendo, ¿no? Y esto es información. La función de la información precisamente es poner en forma hechos y datos que sean útiles para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Lo que busca la información es acercar la información oportuna o estos hechos o datos oportunos de lo que está pasando en su entorno para que pues, la ciudadanía esté informada, ¿no? Desde un sentido sociológico debemos de entender esta información como que el ciudadano va a conocer qué hace su gobernado, qué hace su gobierno, en qué estás trabajando o qué está generando. Pero también puede ser un ciudadano como usuario, en el que el ciudadano va a acceder a estas fuentes de información, como periódicos, como buscadores, como redes sociales, y va a encontrar la información de qué está haciendo tanto otra persona como lo que está haciendo su gobierno, ¿no? O qué está pasando en el resto del mundo. Y también puede ser el ciudadano como público, como receptor de la información, ¿no? Y les decía, este concepto de información lo debemos de entender como un derecho. ¿Por qué lo consideramos un derecho? Fue a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde nace precisamente la garantía fundamental del derecho de acceso a la información. Y este derecho de acceso a la información comprende dos conceptos importantes. El derecho a los medios de comunicación, donde se privilegia su derecho a publicar y difundir la información, y esto es bajo ciertas libertades, tanto la de expresión como la de información y como la de prensa. Tienen libertad para generar la documentación de prensa, los medios de prensa, como de qué información van a liberar, como las ideas que están expresando dentro de sus noticias, sus opiniones. Y eso es en cuanto a medios de comunicación, pero para las otras personas que ya trabajamos como usuarios o como público, tenemos el derecho de acceso a la información y transparencia. La transparencia dentro de esta sociedad de la información no es tan tocada, pero sí es un punto importante, porque la transparencia, por ejemplo, llegó aquí a México por ahí de 2011, 2016 más o menos, que ya se empezó a hablar de transparencia y acceso a la información, pero justamente aparece a partir de esta sociedad mosaico donde pues, la sociedad convive con otras sin mezclarse y que justamente es este acceso a la información de qué está generando tanto su gobierno como la sociedad como el resto del mundo, qué pasa, ¿no? Nosotros podemos pedir información al gobierno y el gobierno nos las tendría que dar porque es nuestro derecho fundamental. Claro está que ha tenido cambios este derecho y se ha transformado en diversas instituciones, pero existe ese derecho, esa libertad de que nosotros exigir el cumplimiento de cierta acción o de que se nos informa de cierta acción y que lo podemos ejercer en cualquier momento. Por ejemplo, si ustedes van a su municipio y piden en el organismo de transparencia o en la oficina de transparencia y les dicen, llevan un escrito y les ponen ahí, quiero conocer acerca de qué acciones hizo el gobierno, pues les tendría que contestar qué acciones hizo el gobierno dentro del periodo de tiempo que ustedes digan, ¿no? O sea, este año o dentro del mes pasado, o cuánto de dinero se gastó, o cuántas multas se impusieron. O sea, todo eso se genera a partir de esa sola información, que igual lo conocemos porque las notas periodísticas o los medios de comunicación no los informan, pero que si nosotros queremos tenerlo desde la fuente más cercana, pues precisamente tenemos esta otra forma o esta otra herramienta. Precisamente la información dentro de la sociedad de la información juega un papel
valioso para el acceso a la información como un principio fundamental dentro del flujo de datos y de la información, les decía, tanto nacional como internacional. Y que esto también se genera por medio del Internet o por medio de sistemas de información y lo debemos de considerar un derecho fundamental, tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por nuestra Constitución. Y siguiendo con estos aspectos, tenemos que hablar entonces también de la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? En esta sociedad de la información, la tecnología abarca precisamente los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, donde la característica principal de la tecnología es la posibilidad de transformar y acceder a información en tiempo real. Y esto se logra gracias al desarrollo, proliferación y diversificación de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos dos autores, Albers y Pup, sostienen que en los últimos 150 años ha habido un periodo continuo de revolución de la información y que lo podemos ver en tres etapas. La primera etapa que se genera a mediados del siglo XIX y que transcurre hacia 100 años es el desarrollo de la tecnología para generar electricidad, tanto de forma masiva para distribuirla a grandes destinos. Aquí nace el telégrafo, el teléfono y la radio como primeros elementos tecnológicos para distribuir información. Luego, para mediados del siglo XX y principios, mediados de 1980, se inventa la televisión, la primera generación de computadores y los satélites. A partir de estos tres elementos o innovaciones tecnológicas, la información comenzó a llegar más rápido o de manera directa a las personas. Y ya para una tercera etapa, que vamos a decir que fue después de 1980 hasta la actualidad, porque actualmente seguimos en esta etapa, es donde se caracteriza por la constante evolución digital, ya no solamente de que nazcan productos innovadores de tecnología, sino que se sigue transformando la información para que nos llegue a nosotros incluso todavía más rápido de lo que antes se generaba. Aunque aún tenemos ciertos elementos tecnológicos que fueron creados hace muchos años, pero que está precisamente evolucionado. Tanto el teléfono, la radio, pues ahora tenemos un dispositivo electrónico que nosotros por entrar a una red social ya tenemos información acerca de lo que haya pasado. Ya muchas veces hasta nos aparece primero qué fue lo que pasó en nuestro entorno. Y entonces esto ha ido revolucionando la información a través de la tecnología. Y es precisamente aquí donde nace este derecho y el Internet, o tenemos que hablar de estos dos conceptos, tanto de derecho como de Internet. Hablar de Internet, hablamos que el Internet se constituye ahí por 1969, pero fue hasta 1994 cuando la gente empezó a conocer el Internet como esta herramienta tecnológica. Y justamente fue a partir de un browser y a través de la World Wide Web, que es el www, ¿no? Fue un desarrollo a partir de la interacción de la ciencia, la academia y los programas de investigación militar que nace el Internet. Y fue hasta los 70 cuando empezaron a surgir algunas inquietudes referentes a todos los datos que estaba generando, toda la información que se estaba generando a través del uso del Internet, sobre todo porque se empezaron a elaborar bases de datos electrónicas. Vamos a ver más adelante justamente qué es lo que pasa con esa protección, ¿no? La privacidad como derecho, que también viene incluido como una pieza fundamental del derecho de acceso a la información. Y entonces, precisamente ahí nace el derecho informático, que el concepto de derecho informático fue acuñado ahí en 1970 como este estudio de las transformaciones que el derecho ha ido realizando como una imposición de las actividades que surgen a partir del uso generalizado de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que busca? Que estos conceptos tanto de sociedad, información y tecnología y derecho son los antecedentes fundamentales del derecho a las nuevas tecnologías y que precisamente tienen como objetivo establecer un entorno tecnológico más confiable, amigable, seguro, competitivo, eficaz y eficiente para las personas. Y ahí es donde tendríamos que hablar ahora del derecho a las nuevas tecnologías, porque este derecho a las nuevas tecnologías va a abarcar tanto el derecho informático como la ciberseguridad, como las telecomunicaciones, como la radiodifusión. Vamos a hablar en este derecho a las nuevas tecnologías de todas las comunicaciones electrónicas que se han generado. Para entender el derecho a las nuevas tecnologías tendríamos que definirlo como este conjunto de normas jurídicas y principios jurídicos que imponen tanto deberes como confieren facultades que establecen precisamente la convivencia social de los fenómenos tecnológicos. Y precisamente tiene tres objetivos: la seguridad, la justicia y el bien común. La seguridad como parte del ordenamiento jurídico debe responder a la necesidad de un régimen jurídico estable, ya la eliminación de arbitrariedades para
contar con normas jurídicas que sean bien determinadas, que establezcan a ciencia cierta cómo es que se va a regular cierta tecnología, pero también qué delitos se van a imponer en el caso de que esa tecnología sea mal utilizada. También la justicia como una adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de su naturaleza social. La parte de los delitos informáticos debe de entrar ahí. Y el bien común, pues precisamente que estos dos factores de seguridad y justicia sean eh, utilizados como un conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyan precisamente a la conservación y progreso de la sociedad, de la información, tanto en su bienestar material, tecnológico, moral e intelectual de las personas. Entonces, esto es lo que conlleva el derecho a las nuevas tecnologías y precisamente cómo es que este derecho se conforma. Para ello tenemos que recordar un poquito acerca de cómo se generan las normas jurídicas o cuáles son las características de las normas jurídicas. Precisamente este derecho de las nuevas tecnologías, podemos decir que sus características dentro de la norma jurídica es que son bilaterales porque la obligación jurídica trae aparejada un derecho en favor de un tercero y que precisamente este derecho o esta obligación puede exigir el cumplimiento de la misma a un tercero. Y de ahí es que se le conoce como normas imperatributivas, que todo esto va a estar relacionado con esa bilateralidad. También son exteriores porque se atribuyen consecuencias jurídicas, aspectos internos del comportamiento individual y externo de una persona. Son coercibles porque se expresa que debe sobrevivir una sanción por parte del órgano competente del Estado en caso de una violación del deber impuesto por la norma jurídica. La parte que les decía de los delitos informáticos debe estar establecida ahí. O incluso una imposición de sanción por la mala utilización de las tecnologías o de las comunicaciones. Esta norma también puede ser heterónoma, que precisamente el Estado o el órgano competente que la genere el legislador no debe ser un ente distinto del destinatario de la misma. Precisamente él la crea y él la debe de aplicar. Esta norma pues es permanente porque en tanto no sea derogada esta legislación, subsiste como norma y no puede ser ignorada porque la haya establecido. Va de la mano con la característica anterior. Precisamente este tipo de norma es general porque la disposición debe poder ser aplicada a los casos que se presentan y es posible gracias a esa determinación. También es abstracta cuando cualquier hecho concreto de la conducta conocida con el tipo legal engendra una consecuencia de derecho, genera una obligación y eso es que genera consecuencias de derecho. Y es legítima porque todo el proceso legislativo que se utilizó para creársela viene establecido dentro del propio ordenamiento jurídico al cual pertenece. Hablamos de que viene un derecho de acceso a la información, viene un derecho de acceso a las tecnologías, viene un proceso legislativo y todo eso lo legitimiza para generar la normativa o este derecho. Ahora bien, este derecho de las nuevas tecnologías es fundamental para comprender ciertos términos que no pueden o no deberían de ser equiparados como sinónimos. Por ejemplo, lo que es el derecho informático y la informática jurídica, que son dos conceptos diferentes y que eso crea un sistema normativo. El derecho informático es esta diversidad de problemas que surgen a raíz de la invención, innovación y la difusión de la tecnología y que impactan en el desarrollo social, económico y cultural. Mientras que la informática jurídica es la aplicación de esos instrumentos tecnológicos a las actividades o problemas que realizan los operadores jurídicos. Ahí ya entramos nosotros, como tanto los abogados, los jueces, los peritos y entre otros van a utilizar ciertos instrumentos jurídicos para aplicar el derecho o la norma en específico, pero también para conducirse hacia la verdad de qué pasó con el uso de esa tecnología. Y precisamente a raíz de la informática jurídica y del derecho informático nace el sistema normativo, como una disciplina independiente que puede ubicarse en la rama del derecho, tanto público, privado y social, porque conlleva a los tres órdenes de gobierno, pero también al ente privado, y crean este sistema normativo que es el conjunto tanto de mandatos, reglas, pautas, leyes que van dirigidos a la regulación de las nuevas tecnologías. Precisamente estas nuevas tecnologías se pueden agrupar de distintas formas. Puede ser que hablemos de telecomunicaciones, puede ser que hablemos de Internet, puede ser que hablemos de eh, directrices de derechos de autor, propiedad intelectual, ciberdelitos, contratos electrónicos, comercio electrónico, protección de datos personales
Todo eso va a estar dentro de este nuevo derecho de las nuevas tecnologías. Y que aquí pues vamos a revisar dentro de esta materia todos esos aspectos fundamentales. Mientras que, les decía, la informática jurídica como esta forma de aplicación de los instrumentos tecnológicos en nuestra actividad diaria se crea a través de tres aspectos. Tenemos la informática jurídica de gestión y control, que precisamente es la aplicación de la tecnología en los ámbitos cotidianos del derecho, ya sea para el procesamiento de leyes, como el almacenamiento de datos o como la comunicación por medio de la tecnología o mediante redes. También tenemos la informática jurídica documental, que pues esta informática busca brindar soluciones para el almacenamiento y recuperación de la información por medio de las bases de datos. Precisamente es cuando no se encuentra alguna ley, una tesis, un reglamento, un decreto, pues hay que recuperarlo, hay que buscarlo. Entonces, la informática documental lo que busca es crear estas herramientas tecnológicas para que exista esta recuperación de leyes en caso de que sean eliminadas o que desaparezcan, en cierto sentido. Y también tenemos la informática jurídica de decisión, que aquí ya es más, ya va encaminado a la aplicación tanto de esas técnicas o esos modelos de inteligencia artificial con el objeto de crear nuevos sistemas de expertos que puedan simular el razonamiento jurídico. Si ustedes han oído o han visto las noticias recientemente, han visto que existen algunos intentos de chatbot de, o de inteligencias artificiales en general. Son chatbots que pues precisamente lo que ayudan es a tratar de facilitar el conocimiento jurídico o el acceso a estos aspectos jurídicos. Y precisamente estos lo realizan a través de tratar de simular el razonamiento jurídico. Están entrenadas para simularlo o para acercarse a lo más cercano a una respuesta jurídica y se crean a través de ciertas reglas que permiten deducir a partir de una conclusión la interpretación que se le da a cierta normativa. Pues lo han visto y lo hablamos la primera clase. La inteligencia artificial, pues nosotros lo vamos a alimentar con cierta información a partir de los documentos que nosotros le estemos dando y va a empezar a aprender acerca de esos documentos. Otra parte la va a buscar en la red a través de otras fuentes de información y a partir de eso va a empezar a generar conocimiento. Pero precisamente en esta informática jurídica de decisión lo que aplica es que son entrenadas de tal forma que puedan simular ese razonamiento jurídico. Entonces, van a ser entrenadas como si un abogado les estuviera dando la asesoría en general. Y precisamente es para eso que se han creado esos chatbots, ¿no? Y entonces aquí vemos la forma de aplicación, tanto de la informática jurídica en tres aspectos fundamentales dentro de nuestra carrera, ¿no? Y que no es lo mismo que el derecho informático, porque el derecho informático ahí ya es la aplicación de otras cuestiones, ¿no? De las reglas para controlar esta parte. Pero ya que entendimos que existe este derecho de las nuevas tecnologías, que esto nace a partir de la sociedad de la información, precisamente llegamos al 2013, donde se dio la reforma en materia de telecomunicaciones y que esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estableció como derecho fundamental el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ahora las TIC, dentro del artículo 6 que ahorita vamos a abordar. Esta reforma lo que buscó fue fortalecer las libertades de expresión como de acceso a la información, pero particularmente garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de este acceso a esas tecnologías se incluye la banda ancha y el Internet como un derecho humano, y también la idea de esta reforma es que precisamente los servicios de telecomunicaciones, radio, telefonía y datos lleguen a todo el país. ¿Para qué? Para intentar disminuir esta brecha digital a partir de la liberación o competencia económica del sector, que también son aspectos que ahorita vamos a ir analizando. Justamente en esta reforma de 2013, el artículo 6, que es el que vamos a analizar en este momento, se prevé dentro del primer párrafo que aquí el Estado debe de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero también el acceso a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha y Internet. Y para eso lo que va a generar es que el Ejecutivo Federal o el Estado va a ser el encargada de elaborar y conducir tanto la política de telecomunicaciones como la de radiodifusión. Y precisamente aquí se van a establecer las condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios.
que ese es el tema del apartado B de este artículo, que ya es en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, donde precisamente se establece que el Estado debe de garantizar a la población su integración a la sociedad de información y el conocimiento, que ya sabemos que es la sociedad de la información y el conocimiento y qué es lo que conlleva, pero esto lo van a realizar a través de una política de inclusión digital universal, que va a tener tanto metas anuales como sexenales, en las que se va a establecer cómo es que el Estado va a llevar el acceso a estas zonas rurales o a la población en general, ¿no? No solamente en zonas rurales, sino en todo el país. También aquí se declara que ahora las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y que por lo tanto el Estado debe de garantizar que sean estos servicios prestados a partir de la libre competencia, la calidad, la pluralidad, la cobertura universal, la interconexión, la convergencia, la continuidad, el acceso libre y sin injerencias arbitrarias. No abordamos cada uno de estos conceptos porque son los que iremos tocando en su apartado correspondiente de telecomunicaciones, pero que justamente es lo que les he venido comentando a lo largo de esta sesión y de la otra sesión. Y también se incluye en la red de difusión como parte de este servicio público de interés general, donde el Estado debe de garantizar que igual sea prestado en las mismas condiciones, tanto de competencia como de calidad, tanto que brinde beneficios a la cultura, a toda la población, se preserve la pluralidad y la veracidad de la información y se fomenten los valores de identidad nacional, ¿no? Son un poquito más aspectos diferentes, pero justamente cuando veamos el apartado de radiodifusión entenderemos por qué, o por qué es diferente a las telecomunicaciones. Justamente aquí se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de servicios para su transmisión al público, que esto es más que nada los servicios de telecomunicaciones, pero que existe dentro de este artículo, ¿no? O se estableció dentro de esta reforma. También la ley establece que se va a crear un organismo público descentralizado que va a tener autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, para que precisamente tenga el objeto de proveer el servicio de telecomunicaciones o regular el mercado de telecomunicaciones, proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro y asegurar el acceso a mayor número de personas. Ahora, precisamente este organismo debe contar con un órgano consultivo, un consejo ciudadano, que su objeto de este consejo es asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Este consejo, pues precisamente asesoraría a ese organismo público en cuestiones tanto de telecomunicaciones como de difusión, sería formado por expertos y que justamente lo que buscaría es que ese organismo cumpla con su mandato constitucional. Precisamente a partir de esta reforma se establecen los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias y los mecanismos para su protección. En síntesis, todo lo que esta reforma generó es que hay una pieza fundamental para el reconocimiento de derechos de las TIC, de acceso a las TIC, la banda ancha y el Internet. Se impulsa mayor cobertura de infraestructura, hay un despliegue de la red troncal nacional de banda ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo. ¿Cómo lo logran? Pues a través de este organismo constitucional autónomo que en esa reforma y que vamos a ver en los temas siguientes o en la sesión que viene, crea al organismo constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay accesibilidad a los servicios, hay tribunales especializados, se crean los tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que pertenecen generalmente al Poder Judicial de la Federación, y también se crea la política de inclusión digital universal y la agenda digital nacional. Esto es lo que se genera en esta reforma y que pues precisamente a partir de 2013 tenemos este derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información y es donde, digamos, podríamos decir, nace este derecho de las nuevas tecnologías y donde ya empiezan a regularse ya a ciencia cierta toda esta parte de las tecnologías. Precisamente, ¿qué es lo que abarca o qué es lo que contienen las tecnologías de la información? Es que estas TIC se refieren tanto equipos y servicios relacionados tanto con la radiodifusión como con la computación, con las telecomunicaciones, y todos estos tanto capturan y despliegan información de manera electrónica como por medio de sus redes. Esto se configura a partir del artículo sexto constitucional, a partir de la reforma de 2013, como un derecho fundamental, donde involucra las tecnologías de la información y los servicios de comunicaciones electrónicas. ¿Cómo lo debemos de entender? Hay tecnologías de la información,
tecnologías, telecomunicaciones y radiodifusión, y ambas convergen en el mismo punto para crear este derecho. Luego, ¿qué comprenden? Pues comprende el Internet, la banda ancha y las comunicaciones, que son los tres aspectos fundamentales que ahorita vimos. El Internet debemos entenderlo como una colección de miles de redes enlazadas a través de una serie de protocolos técnicos comunes que precisamente hacen posible que los usuarios de cualquiera de esas redes puedan comunicarse o utilizarse los servicios que se proveen de otras redes o por medio de estas redes. Ese es el Internet. Y la banda ancha es la capacidad de una red de proporcionar servicios de alta velocidad, capacidad y calidad, de tal forma que esta banda ancha permite que la disponibilidad y el acceso que tiene una persona pueda disfrutar de los servicios de comunicaciones de manera efectiva, funcional, rápida y de calidad. ¿Cómo lo generan? Pues a través de las comunicaciones. Y vamos a entender las comunicaciones como todos aquellos servicios de telecomunicaciones que son proveídos a través de una red de telecomunicaciones mediante ondas del espectro radioeléctrico o la banda ancha. ¿Qué son las telecomunicaciones? A partir de estos conceptos, debemos entenderlas como eh, esta transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Entonces, toda esta comunicación. Históricamente, estas telecomunicaciones se han generado a distancia y, por ejemplo, pueden ser las señales de humo, hablamos de telecomunicaciones, o más bien de una comunicación generada. El toque de campanas también era una forma de comunicación y precisamente nacen las telecomunicaciones con el telégrafo eléctrico. Ya ahí ya hablamos, de acuerdo a este concepto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de toda esa transmisión, emisión y recepción de signos, señales o escritos a través de radioelectricidad o un sistema electromagnético. Precisamente las telecomunicaciones y su raíz etimológica significa comunicación a distancia. Y ahora, viendo estos aspectos de la red de telecomunicaciones, que es por el medio donde se transmiten los servicios o se proveen los servicios, lo podemos entender como esta red, como los servicios de telecomunicaciones son provistos mediante redes de telecomunicaciones, las cuales están formadas por medios de transmisión, que son diferentes equipos y sistemas de hardware, software y entre otros tipos de dispositivos, y que de acuerdo a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la nueva ley vigente, se define como este sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales, circuitos, que utilizan bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, ya sean enlaces satelitales, cables, redes de transmisión eléctrica, dispositivos de comunicación o cualquier equipo necesario o central de dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario precisamente para la emisión de señales o la emisión de mensajes. Estos servicios de telecomunicaciones lo que abarca son la telegrafía, la radiotelegrafía, la televisión, que puede ser en su vertiente de televisión abierta o restringida, pero si hablamos de televisión en el ámbito de las telecomunicaciones, hablamos que es la televisión restringida, la que se emite por cable, por satélite o por microondas. Es toda aquella televisión de paga que se genera en toda la gama de canales o la paleta de canales que te oferta un proveedor, que generalmente te da un aparatito, pues esa es la televisión en el servicio de telecomunicaciones. Hablamos de telefonía, ya sea fija, móvil o telefonía pública. Hablamos de comunicación satelital, transmisión de datos, trunking, pagging y internet. Esos son servicios de telecomunicaciones, mientras que los servicios de radiodifusión solamente tenemos dos, que es la radio abierta y la televisión abierta. La televisión abierta, que es la gama de canales que conocemos todos, canal 2, 5, 7, entre otros, y la radio abierta, que es la radio que ustedes pueden escuchar en sus carros o en una radio que ustedes tengan. Esas son radios abiertas. Hay radio cerrada, pero pues lo vamos a tratar como audio restringido, que es lo mismo que la televisión, que se emite por cables, satélites o microondas. Entonces, estos son los servicios de telecomunicaciones y precisamente estos se proveen a través de medios de transmisión
que generalmente son cableados, y tenemos el par de cobre, que es este medio de transmisión que tradicionalmente se utilizaba para llegar a los hogares y oficinas, y se forma con dos hilos hechos de cobre, y este pues sufría interferencias y por eso no era tan factible de utilizar dentro de las telecomunicaciones. Después pasamos a un cable coaxial, donde pues precisamente este es compuesto por un cable central, un conector aislado que se encuentra envuelto en otro cable que es cilíndrico, y este, la ventaja que tenía es que pierde menos energía y permite transportar una mayor cantidad de información, y por lo tanto pues tiene menor interferencia. Pero también tenemos la fibra óptica, que esto es, ya son los medios más recientes, más actualizados, donde pues precisamente casi ya la mayoría de las compañías de telecomunicaciones utilizan fibra óptica, que es un cable de vidrio que refracta la luz y la conduce a través de pulsos, y estos se envían por medio de un transmisor de luz, y esto genera mayor ancho de banda, o sea, tiene mayor capacidad y puede generar mayor velocidad de internet. De ahí se desprenden dos conceptos, la fibra oscura y la fibra iluminada. La fibra oscura es cuando no pasan los pulsos de luz, y entonces está estable, no está apagada, no transmite ningún mensaje, no transmite nada, y la fibra iluminada sí transmite la información o los mensajes. Mientras que todo esto también se genera a través de cables submarinos, que son todos aquellos que se tienden en el mar, para transportar las comunicaciones de voz, datos y video. Estos no los ven, pero que están hundidos en el mar, pero es la forma en que está conectado la mayoría de continentes, que vamos a ver más adelante que hay tanto cableado entre países como intercontinental, y que precisamente todo esto permite que exista o que tengamos acceso a estas tecnologías, que tengamos acceso al Internet, a las telecomunicaciones, y que en general todos los continentes están interconectados entre sí. Solamente el único que no está conectado es la Antártida, es el único continente que no está conectado por cables, y por ende, pues eso, ahí no hay acceso a estos servicios de telecomunicaciones. Puede haberlo de otra forma, pero no por medio de estos cables. Y también tenemos las frecuencias del espectro radioeléctrico, que precisamente son ondas que se forman en la naturaleza, es un recurso natural, y que se utilizan como un medio de transmisión para las comunicaciones electrónicas a distancia. Aquí digamos que son cables invisibles a través de los cuales se fluye la comunicación, que un aparato los retoma y ahí se permite emitir la información. Entonces pueden ver aquí del lado derecho los tipos, unas imágenes que permiten a ustedes que sean referenciadas cada uno de los medios de transmisión, porque pues de ellos vamos a estar hablando mucho cuando hablemos de cómo se provee el servicio. Justamente déjenme ver si les puedo mostrar, porque ya con eso acabamos. Déjenme ver si les puedo mostrar el mapa de cableado. Aquí lo tenemos. Aquí está, miren. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo es que está conectado todo. Todo el mundo está interconectado mediante cables. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ir viendo cuáles son los cables o cómo se llama el cable y hasta dónde está la conexión. Pero para que se den una idea también de cómo es o cómo es que existen cables submarinos, pues son todos estos los que están interconectados, ¿no? Por ejemplo, en México nada más tenemos, creo que tres. Hay uno que le quiero hacer más grande. Ya, mira, aquí está. Aquí hay uno, y aquí viene la longitud del cable, a quién pertenece y dónde está localizado el cable, ¿no? Entonces pueden ver aquí con cada uno. Este es el del puerto de Lázaro Cárdenas,
y aquí le pertenece, por ejemplo, a Telmex, y la longitud del cable. Aquí está otro tipo de cables que nos conecta con Estados Unidos. Y así, o sea, bueno, ustedes pueden ir aquí viendo todos los cables que se encuentran tendidos en el mar, ¿no? Y que ustedes pues pueden decir, no se ven así a simple vista, pero pues existen, ¿no? Por ejemplo, aquí en el continente europeo, África, o sea, aquí está, así está conectado, ¿no? Y les decía, la Antártica es el único donde no existe, no está conectado, no hay ningún cable que llegue hasta allá, pero sí, por ejemplo, aquí al final de Argentina sí existe, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo largo de estas sesiones iremos abordando todos estos conceptos precisamente acerca de las telecomunicaciones. Para la siguiente clase abordaremos el tema de su línea del tiempo, de la historia de las telecomunicaciones. Vamos a hacer un recuento de toda la historia de las telecomunicaciones, muy sencillo. No es necesario que las conozcan tanto porque ustedes ya las van a generar dentro de su línea del tiempo. Y abordaremos ya los reguladores de telecomunicaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, para que lo tomen en cuenta, para que puedan ver esas grabaciones. Y una vez que terminemos de revisar esos dos aspectos, ya iniciamos con la unidad 2, que serían las telecomunicaciones en general. Ya abordaremos otros distintos temas. Respecto de sus actividades, están ya programadas todas las actividades en el apartado de tareas de Microsoft Teams para que las vayan realizando con tiempo. Ya están todas programadas. Revísenlas. Si hay alguna duda, pues ya me dicen para que la podamos resolver. Sobre todo porque tienen un debate y tienen que leer unos documentos. En el transcurso de esta semana, ya que se está recuperando precisamente el almacenamiento completo en Teams o en el OneDrive, les estaré cargando los materiales de apoyo y las rúbricas, pero la descripción de las actividades ya están. En algunos casos ya les puse los enlaces a los documentos, en algunos casos ya tienen que sí me dejó cargarles los documentos, pues ya tienen los documentos para que los puedan ir revisando. Y pues bueno, cualquier duda, pregunta que tengan acerca de esas actividades, pues me avisan y las resolvemos. Si tienen dudas sobre lo que hablamos durante esta sesión, también con todo gusto las resolvemos. Y finalmente les recuerdo, todas las tareas hay que cargarlas en la plataforma de Teams. Ya en estos 2 días nos dijeron de la universidad que en 2 días ya quedaba restablecido todo el sistema de Teams para el almacenamiento, para que ya las puedan entregar por medio de Teams. Desde Educa todavía no tenemos ninguna información, pero seguiremos trabajando por lo menos todo este primer parcial en Teams. Si les llega a fallar la plataforma, justamente yo les dejé un mensaje en el que les digo cómo es que me tienen que hacer llegar las actividades. Me tienen que poner el grupo y la actividad que se está mandando, y en el desarrollo o cuerpo del mensaje, escribirme su nombre, esto para yo tener más control acerca de quién me está entregando sus tareas y que no se me revuelvan con las de otros grupos. Entonces, cualquier duda, pregunta que tengan, con todo gusto lo revisamos. Quienes tengan problemas con su plataforma de Teams que apenas se están incorporando, me pueden hacer llegar también sus actividades. Las 3 primeras actividades se califican sin ninguna penalización. A partir de la tercera, pues ya tendrán alguna penalización si no la entregan a tiempo. Esto es por instrucciones de la coordinación, en la que nos pidieron que por lo menos las 3 primeras actividades no tengan ninguna penalización, entonces me las pueden mandar sin ningún problema. También, como hemos estado hablando, ustedes mándenme sus actividades si tienen algún problema con la plataforma, mándenmelas y las calificamos sin ningún problema. Y si es un caso muy extraordinario que llega a pasar que en la tercera, cuarta actividad les pase que no la pudieran entregar por alguna falla, lo tomaremos en cuenta para su calificación. No, no se preocupen por eso. Entonces, hasta aquí la clase o grabación del día de hoy. Sigo a sus órdenes. Cualquier duda, estamos pendientes en los medios de comunicación que les di o por medio de la plataforma de Teams. Que pasen un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.